Buenos días, Facultad de Derecho. El día de hoy estamos reunidos para la presentación del libro La Ratio Iuris en la era de la postmetafísica, Jürgen Habermas y la nueva fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho. Este evento está organizado por Grado Cero y el profesor de tiempo completo Ochoa Hoffman. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a la UNAM, a la editorial Tirant-Lo Blanc, que es gracias a ella que podemos comentar esta obra, y a los ponentes, de los cuales me voy a permitir hacer una pequeña semblanza curricular. El maestro Antonio Sánchez Ruiz es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es maestro en Humanidades en la línea de Filosofía Política en la UNID Iztapalapa también. Ha dado clases de filosofía en educación media y en las materias de argumentación y conocimiento y problemas sociopolíticos contemporáneos en la UAM Iztapalapa. Actualmente está en la última etapa de sus estudios de doctorado y está trabajando con la tesis cuyo título es La justicia social en la filosofía política contemporánea, análisis, diferenciación y crítica de la perspectiva de John Rawls y Jürgen Habermas. Posteriormente tenemos a Alejandro Navarro Tobar, quien es doctor en filosofía política también por la UAM Iztapalapa. En los años de 2012 a 2013 realizó una instancia de investigación en la Universidad Christian Albert de Kiel, Alemania, que fue auspiciada por el Departamento de Intercambio Académico de Alemania. Y el autor del libro por el cual estamos hoy reunidos, el doctor Francisco Javier Castillejos Rodríguez, quien es doctorado por el posgrado de la filosofía política en la Universidad Autónoma Mexicana, también de la Unidad Iztapalapa. Y pues bueno, sin más, quiero cederle la palabra al maestro Antonio. Muchas gracias. Comúnmente al acercarnos a un libro, lo que llama nuestra atención en primer lugar es el título y el índice. Mi presentación indicará la estructura y contenido de los capítulos del libro que les presentamos con el objetivo de enriquecer su primera impresión e invitarlos más que a su lectura, a su consulta y estudio. Antes de hacerlo, sin embargo, permítanme referirme al epígrafe ubicado en sus primeras páginas como pretexto para indicar algunas cualidades intelectuales del autor que quedan manifiestas a lo largo de la obra. Esto me parece pertinente en tanto ahora no solo presentamos al lector un libro, sino principalmente presentamos formalmente al doctor Castillejos como un investigador con una sólida formación y como productor de trabajos de alta calidad, de lo cual es prueba su primer libro publicado. En efecto, es claro que el título, el índice y el epígrafe indican el contenido temático de un libro, pero menos subrayado o advertido es que a través del epígrafe podemos indicar las virtudes, intereses e historia intelectual del autor. Quizá indique también que no es contingente que el doctor Alejandro Nava y un servidor tengamos el honor de participar en esta presentación, dado que compartimos con el autor desde diferentes trincheras el interés por investigar las posibles respuestas a las preguntas contenidas en el epígrafe. Es de Hans Kelsen. Tras la pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad?, se plantea, a raíz de la sangre derramada por Cristo, otra pregunta de mayor importancia, la eterna pregunta de la humanidad: ¿qué es la justicia? He afirmado que tal epígrafe indica los intereses del autor y su historia intelectual, no con el despropósito de encasillarlo en una tradición de pensamiento, sino para señalar el modo en que nuestro autor da forma a sus investigaciones sobre temas relacionados con la filosofía del derecho, la teoría del derecho o la democracia. En efecto, no es extraño encontrar el epígrafe de Kelsen si tenemos en cuenta que como tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho, el ahora doctor Castillejos desarrolló una investigación titulada Alf Ross y el problema del cuasipositivismo kelseniano, investigación en la que se advierte ya cualidades que cualquier lector, me parece, valorará del autor a quien consultará, esto es, conocimientos del tema para dar cuenta de una perspectiva general sin perder de vista el detalle, sistematicidad, claridad en la exposición y en la argumentación desarrollada, así como la infinita curiosidad y capacidad de formular y dar respuesta a cuestionamientos concretos que quizá sean el motor que muevan la curiosidad del lector. En aquella investigación temprana se puede advertir que ayer como hoy el autor se acerca a los autores y temas de su interés, cuestionando la opinión que se tenga comúnmente de ellos y profundizando con base en una argumentación detallada
en las posibles bases de su relevancia teórica. En su exposición, para ubicarnos en el horizonte teórico de la discusión, no se echa de menos una amplia referencia bibliográfica de autores reconocidos nacional e internacionalmente, con el interés pues de investigar y sustentar racionalmente sus tesis y por tanto sin pretender desarrollar una postura dogmática, pone en práctica la rigurosidad en su trabajo de investigación. Así pues, la sistematicidad y claridad lograda en la exposición que el lector encontrará en el libro que ahora presentamos es producto de un largo y constante proceso de maduración. Hay que decir que ya desde su tesis de licenciatura se puede advertir una preocupación especial por la claridad y sistematicidad que ahora en el libro que presenta a ustedes logra una forma madura que nada debe a las más altas exigencias de rigurosidad académica. No está de más mencionar rápidamente que desde aquella investigación temprana nuestro autor va dando forma a su modo de investigar, de abordar un tema y de exponer. En aquella ocasión se pone un cuestionamiento como centro de la investigación. Kelsen es un cuasi-positivista jurídico. Para responderlo se profundizaba ampliamente en la teoría del derecho de Hans Kelsen y en la teoría del derecho de Alf Ross. Teniendo en cuenta la complejidad de ambas teorías, se seguía la estrategia de abordarlas desde tres niveles de reflexión, a saber, un nivel epistemológico, un nivel conceptual y un nivel de análisis de la crítica de cada autor a la doctrina del derecho natural. Su interés en ambos autores, nos decía, no descansaba sino en el reconocimiento de que fueron dos de las grandes figuras de la filosofía del derecho del siglo XX y que son dos referentes obligados para todo aquel interesado en los temas filosófico-jurídicos discutidos a lo largo del siglo pasado. Desarrollando un análisis comparativo entre ambos autores, en aquella investigación proponía la tesis: la teoría pura del derecho no cae dentro del campo de denotación de la expresión cuasi-positivismo jurídico. Por tanto, Kelsen no es un cuasi-positivista en el sentido criticado por Ross. Tal tesis general era apoyada a partir de la investigación desarrollada en 4 capítulos en 15 conclusiones que abordan, decíamos, los niveles epistemológico, conceptual y de la crítica de cada autor a la doctrina del derecho natural. De dichas conclusiones quisiera hacer referencia solo a una que muestra una cualidad del doctor Castillejos como investigador que se puede encontrar materializada en sus posteriores investigaciones. Esto es, que las conclusiones firmemente sustentadas, basadas en una argumentación sistemática, a la vez que no dan concesiones a la fácil opinión, a posturas ideológicas o rígidas, provenientes de cualquiera de los polos, interpela al lector provocativamente para continuar la investigación por las vías de la rigurosidad académica por él transitadas. Quizá en tal conclusión se advierta que en sus propias investigaciones posteriores, sin dejar de reconocer la relevancia en su justa dimensión de los autores abordados, transitaría a perspectivas diferentes. Nos decía, la teoría de Kelsen puede ser analizada y criticada de muchas maneras. El éxito del paradigma kelseniano igual puede discutirse. Sin embargo, una cuestión sí es necesario dejar claro. Kelsen no es un cuasi-positivista en el sentido señalado por Ross. La teoría pura del derecho no es una ideología que requiera la obediencia del derecho. Tampoco constituye fundamento de doctrinas metafísicas o de construcciones positivistas ideológicas que escondan un requerimiento de conducta bajo el disfraz de descripción. La doctrina kelseniana constituye una reflexión teórica, por tanto, es racional y de ninguna manera implica una perspectiva conservadora ni revolucionaria. Precisamente la historia del doctor Castillejos estará marcada por un constante interés por continuar cuestionando lo aprendido y por transitar a perspectivas más amplias. Como punto de una línea de sus investigaciones, cabe destacar la detallada investigación de maestría titulada Realismo Político y Concepto de Democracia, Norberto Bobbio. Baste señalar que en ella queda materializada, además de la claridad y sistematicidad de la exposición, el compromiso constante del ahora doctor Castillejos de exponer y analizar las teorías a partir de las propias palabras del autor, buscando lograr una perspectiva general de su obra sin perder la capacidad de profundizar en los detalles. Norberto Bobbio en algún momento declaró: he aprendido a respetar las ideas de los otros, a contenerme ante los secretos que acarrea toda conciencia individual, a comprender antes de discutir y a discutir antes de enjuiciar. Pues bien, en ese trabajo, el doctor Castillejos, en esta lógica, practicaba ya una de las mayores cualidades de la investigación, esto es, conocer a detalle y en su propia voz a los autores a quienes convierte en sus interlocutores. Tal característica de su propia investigación se mantendrá presente
en su investigación de doctorado, cuyo resultado es la obra que ahora se pone a disposición del lector. Relevancia y novedad de la obra. Indicar la sólida formación como la historia intelectual del doctor Castillejos, así como la sistematicidad, claridad y profundidad que caracterizan a sus investigaciones, tiene especial relevancia ahora que presentamos un libro que contiene en su mejor expresión las virtudes que un lector exigente puede reclamar. Mencionar los antecedentes de la obra hoy presentada permite indicar además la especificidad o la novedad de una obra dedicada a la obra de Jürgen Habermas. En efecto, para todos aquellos que nos hemos acercado a la bibliografía existente en torno a la obra de Habermas, nos resulta ajena la gran diversidad de acercamientos, la dificultad de encontrar investigaciones que aun cuando se centren en una temática específica, nos ofrezcan una perspectiva integral de la producción teórica de este autor, ya sea en relación con las diversas etapas de su pensamiento, como en relación a la diversidad de temas que involucra su teoría. Circunstancia que no es difícil de entender si se toma en cuenta el gran reto intelectual que implica acercarse a la obra de Habermas analizando desde sus publicaciones de los 60 hasta las últimas publicaciones. Ante tal circunstancia resulta de gran novedad la existencia del presente libro que, en tanto considera como tema principal la cuestión de qué es lo nuevo en la fundamentación habermasiana de la filosofía del derecho, nos ofrezca no solo una perspectiva integral y actualizada al respecto, sino que nos permite ubicar tal perspectiva teórica en relación con la tradición, ya sea de la filosofía del derecho hecha por filósofos o ya sea de la filosofía del derecho hecha por juristas. En el mismo título, La Ratio Iuris en la era de la postmetafísica, se advierte ya el uso del lenguaje propio de la tradición romanista de la filosofía del derecho como de la filosofía contemporánea. Todo ello con el añadido de un esbozo de una propuesta que, a partir del conocimiento de la compleja y vasta obra de Habermas, así como de la tradición y perspectivas con las que discute el filósofo alemán, esté con Habermas, pero vaya más allá de su propuesta. El lector, pues, podrá encontrar en el presente libro un acercamiento integral y actualizado a la obra de Habermas. Me atrevería a decir que la novedad del libro en la bibliografía existente en castellano radica además en que cubre grandes vacíos que otros estudios no lograron cubrir en su momento. En este sentido, el libro parecería cubrir vacíos que el propio doctor Castillejos señalaba en algún momento, reconociendo las virtudes del libro de Pere Fabra titulado Habermas, lenguaje, razón y verdad, los fundamentos del cognitivismo en Jürgen Habermas. El doctor Castillejos en su reseña indicaba: se extraña la referencia a problemas más específicamente jurídicos, sobre todo en una obra que forma parte de una colección denominada Filosofía y Derecho. En particular, parece poco señalar solamente las diferentes concepciones del derecho empleadas tanto en la teoría de la acción comunicativa como en facticidad y validez, y dejar a un lado la propia discusión habermasiana con los grandes modelos contemporáneos de filosofía jurídica. Pues bien, ahora el libro que presentamos al lector, profundizando sistemáticamente en la filosofía del derecho de Habermas, cubre dichos vacíos. Estructura de la obra. Como es característico de las investigaciones del doctor Castillejos, se parte de un cuestionamiento que funcionará como el núcleo de la exposición y de los cuestionamientos derivados de ella respondidos en los diferentes capítulos. Con base en ello se desarrolla el análisis integral y sistemático de la teoría desde diferentes niveles de reflexión. En la introducción del libro se plantea ¿qué sub sole novo? No sé si está bien dicho. O ¿qué hay de nuevo bajo el sol? O yo diría, ¿qué hay de nuevo en la filosofía del derecho de Habermas en relación con la tradición o las discusiones contemporáneas del derecho, teniendo en cuenta el horizonte de la época post-metafísica? En esta ocasión, a diferencia de sus tesis anteriores, como se puede advertir, se añaden dos ingredientes en la exposición, a saber, colocar el cuestionamiento y la teoría a analizar en el contexto de la tradición y de las discusiones contemporáneas, y dos, proponer con base en el estudio desarrollado un esbozo de una propuesta propia que vaya más allá de Habermas.
Así pues, la exposición está dividida en tres partes. Una parte introductoria que corresponde al capítulo 1, donde precisamente se sitúa tanto el problema filosófico del derecho en la vasta obra de Habermas, su relación con la tradición, como el horizonte de discusión con los grandes modelos de filosofía jurídica contemporánea. La segunda parte, correspondiente a los capítulos 2, 3 y 4, desarrolla en palabras del autor un análisis en un nivel reconstructivo cuyo objetivo es exponer los cimientos de la teoría de la acción comunicativa y de la ética del discurso, así como los contenidos específicos de la teoría discursiva del derecho, la democracia y las relaciones internacionales. La tercera parte, correspondiente al capítulo 5, desarrolla el análisis en un plano, nos dice, crítico-constructivo, en donde se desarrolla una valoración del modelo de filosofía del derecho de Habermas con el propósito de explicitar los pasos hacia una teoría jurídica comunicativa, tanto en sus dimensiones metateóricas como sustanciales. La estructura y extensión de la obra, además de advertir al lector sobre la gran exigencia que implica su lectura y estudio, representa una cordial invitación a cruzar los puentes que, gracias a la sólida formación del autor, construye entre, por ejemplo, la perspectiva de la filosofía del derecho de filósofos y la filosofía del derecho de juristas, entre la filosofía del derecho, la teoría del derecho y la sociología del derecho, entre el horizonte del pensamiento metafísico y el horizonte del pensamiento post-metafísico, entre la filosofía discursiva del derecho de Habermas a una posible teoría jurídica comunicativa. Del capítulo 1, del primer capítulo, decía, sobresale la construcción de un interesante puente que nos permite transitar de la perspectiva de la filosofía del derecho de filósofos a la de juristas o viceversa. En efecto, con base en la vieja distinción formulada por Norberto Bobbio, el autor profundiza en tal bifurcación en la historia de la filosofía del derecho, al indicar y diferenciar las características tanto de la tradición filosófico-política como de la tradición romanista. Nos permite situarnos en el complejo horizonte de la discusión en torno a la filosofía del derecho. Esto permite al autor, antes de introducir al lector de lleno a la compleja obra habermasiana, ofrecerle un panorama más amplio de discusión. Una vez situada tal perspectiva, ahora sí, el autor indica algunos cuestionamientos derivados que darán pie al análisis de la obra de Habermas. Esto es, en cuál de las dos tradiciones mencionadas puede ser ubicado el sistema habermasiano. ¿En qué se distingue la filosofía del derecho de Habermas de los demás modelos filosófico-jurídicos? ¿En qué radica su especificidad? La especificidad de la filosofía del derecho de Habermas se indicará una vez que se ha desarrollado una revisión del lugar del derecho en la obra de Habermas. Cabe señalar que el análisis sistemático de la filosofía del derecho de Habermas en este libro tendrá como núcleo a facticidad y validez y sus contribuciones posteriores. No obstante, como preámbulo a tal análisis, el doctor Castillejos no deja de ofrecer al lector la indicación del lugar que tiene el derecho en la extensa obra del filósofo alemán, identificando 6 momentos fundamentales. Se hace referencia a la transformación estructural del espacio público del 62, a teoría y praxis del 63, a problemas de legitimación en el capitalismo tardío del 73, a la reconstrucción del materialismo histórico del 76, a la teoría de la acción comunicativa del 81, a las Tanner Lectures del 86, hasta llegar a facticidad y validez. Una vez realizada tal tarea, ahora sí, el doctor Castillejos ofrece respuesta a los cuestionamientos mencionados situándonos en un horizonte preciso, esto es, para indicar el contexto y coordenadas teóricas en las que la filosofía del derecho surge y se desenvuelve, se profundiza en la compleja relación de la filosofía del derecho de Habermas con la filosofía del derecho de juristas y con la filosofía del derecho de filósofos. Se especifica sus características de formar parte de un proyecto filosófico y teórico-social, las influencias filosóficas que lo constituyen o la dificultad de ubicar su modelo con base en la dicotomía positivismo y naturalismo, acudiendo a la distinción de Robert Alexis entre positivismo y no positivismo. El doctor Castillejos determina la especificidad de la filosofía del derecho señalando, cito, es una filosofía jurídica de filósofos, aun cuando el derecho llega a asumir un papel central en la modelación teórica.
es una doctrina del derecho no positivista, esto es, que niega fragmentariamente las tesis canónicas del positivismo jurídico. Es una doctrina no iusnaturalista y anticontractualista que propone como alternativa un modelo deliberativo discursivo del derecho planteado en términos post-metafísicos. Y su filosofía del derecho se identifica con una teoría de la democracia constitucional. Capítulo 2. Al pasar al nivel del análisis reconstructivo, esto es el capítulo 2, 3 y 4, al análisis que tiene como objetivo exponer los cimientos de la teoría de la acción comunicativa y de la ética del discurso, que se exponen especialmente capítulo 2 y 3, así como los contenidos específicos de la teoría discursiva del derecho, la democracia, en el capítulo 3, y la relevancia de la filosofía del derecho de Habermas en la filosofía contemporánea de las relaciones internacionales, capítulo 4, no se echa de menos que el autor generosamente presenta al lector los principales rasgos de la modernidad o la ilustración que en el horizonte de los tiempos post-metafísicos, de acuerdo a Habermas, han sido cuestionados. Posteriormente detallará el modo en que la filosofía habermasiana en general y la filosofía del derecho en particular se erigen, no obstante, como una defensa del proyecto de la modernidad o de la razón moderna. Si en el primer capítulo la exposición permite a los estudiosos de la filosofía transitar al horizonte de la filosofía del derecho de juristas, el segundo capítulo permite a los estudiosos del derecho transitar al horizonte de la filosofía contemporánea, exponiendo las principales características del pensamiento metafísico, pensamiento identitario, idealismo, filosofía de la conciencia, concepto fuerte de teoría, sus consecuencias, las consecuencias del giro lingüístico, hermenéutico y pragmático, y vertientes. Se muestra el modo en que la perspectiva filosófica de Habermas, en tal contexto, responde al cuestionamiento que el propio filósofo alemán plantea. Habermas dice: ¿cómo lograr un paradigma filosófico post-metafísico que al propio tiempo no caiga en las trampas implícitas en el modus operandi del contextualismo postmoderno y que permita a la vez la construcción de una concepción neoclásica de la modernidad que se presente como antitética respecto de la crítica postclásica de la misma, así como un nuevo concepto de razón que responda a los desafíos derivados de la desacreditación de la metafísica? Es entonces cuando el doctor Castillejos, para mostrar la respuesta habermasiana, profundiza en los fundamentos de la teoría de la acción comunicativa y en la ética del discurso, profundiza en el tránsito de la razón práctica a la razón comunicativa, en las características metodológicas y sustanciales de la pragmática universal que se encuentra a la base de dicho tránsito, así como en las principales características de la ética del discurso, a la vez relacionada con dicha pragmática universal. Al final del capítulo se subrayan los problemas de exigibilidad y aplicabilidad de los mandatos morales como limitaciones de la ética discursiva concentrada exclusivamente en cuestiones morales. Una vez que se hace referencia además a las críticas de Otfried Hoffe, Rudiger Buchner y Albrecht Bellmer, el doctor Castillejos indica los dos primeros pasos que Habermas tuvo que dar para superar la unilateralidad de la teoría del discurso. Esto es, 1, la diferenciación entre discursos; 2, la introducción de una filosofía del derecho que implica, nos dice, que el derecho adquiere el estatus de categoría central en la teoría de la acción comunicativa y el principio moral es sustituido por un principio neutral, esto es, el principio del discurso. Es en el capítulo 3 en donde se desarrolla la respuesta a la cuestión nuclear indicada por el título de la obra, esto es, decíamos, ¿cómo es posible la ratio iuris en la era de la post-metafísica de acuerdo a la nueva fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho de Habermas? De forma análoga a los capítulos anteriores, el lector encontrará no solo las implicaciones internas a la teoría habermasiana de que el derecho se convierta en categoría central, sino las implicaciones externas a la teoría. Encontrará detalladamente expuesta la crítica habermasiana de unilateralidad, tanto de las teorías sociológicas del derecho como de las teorías filosóficas de la justicia. Destacan en el análisis de la autocomprensión normativa del Estado de Derecho moderno realizado por Habermas la referencia constante tanto a la tradición romanista
como la tradición filosófica. Esto permite al lector no solo tener presente el contexto de discusión, sino tener presente la novedad del planteamiento habermasiano. A diferencia de otros análisis de facticidad y validez, destaca la profundización no solo en la filosofía del derecho de Habermas, sino en sus implicaciones respecto a la teoría del derecho contemporánea propiamente dicha. El análisis continúa mostrando la especificidad del modelo de democracia deliberativa, tanto frente al modelo liberal como frente al modelo republicano. Finalmente, en este capítulo, el lector encontrará un análisis de la culminación de la filosofía del derecho de Habermas, esto es, el paradigma procedimental del derecho. Se mostrará su especificidad y sus límites, siempre teniendo en cuenta su relación con otros paradigmas. Con base en el análisis desarrollado, resultará clara para el lector la afirmación del doctor Castillejos, que nos dice: una vez enfatizada la importancia de la investigación multidisciplinaria en la reflexión filosófica en torno al derecho, de ahora en adelante la filosofía del derecho tendrá que acompañarse de una complementación entre perspectivas empírico-sociológicas y normativas, no reducidas metodológicamente a disciplinas exclusivamente jurídicas. Como es costumbre, para abordar el cosmopolitismo de Habermas, el doctor Castillejos, como preámbulo, ofrecerá en el capítulo 4 algunas consideraciones en torno a la teoría de las relaciones internacionales, tanto desde un punto de vista epistemológico como filosófico-político, para explicar la importancia del kantismo en la configuración de los actuales modelos internacionales. Con base en ello, para dar pasos a su análisis de la especificidad del cosmopolitismo jurídico de Habermas, indica el horizonte postnacional de su surgimiento, así como las especificidades del actual orden global, los límites del Estado-nación en su paso a una sociedad postnacional y las consecuencias normativas. Al mostrar la especificidad del cosmopolitismo jurídico de Habermas, sin dejar de mostrar las virtudes y limitaciones de la filosofía kantiana del orden cosmopolita, se muestra el modo en que el modelo kantiano es reformulado por el modelo habermasiano. Especial atención se dedica a la consecuencia de que la reformulación del modelo kantiano implique el mejoramiento del marco institucional de una política de los derechos humanos. Por esta razón, el análisis continúa mostrando el modo en que Habermas da respuesta a la cuestión de la universalidad de los derechos humanos, indicando el modo en que tal problemática se integra a su teoría. Finalmente, en este capítulo se analizan los cuestionamientos que surgen respecto al planteamiento de que el consenso en torno a los derechos humanos sea el marco normativo común de una sociedad cosmopolita inclusiva, esto es, los problemas relacionados con el establecimiento de una política deliberativa a nivel mundial. Finalmente, y no menos importante, el capítulo 5 es donde se muestra ese ir más allá de Habermas. Con base en el análisis desarrollado, el autor desarrollará, nos dice, el nivel crítico constructivo del libro. Por un lado, en esta parte de la exposición, presenta sus críticas al modelo habermasiano en dos niveles: en un nivel epistemológico o de la crítica epistemológica jurídica, y en un nivel teórico o de la crítica teórica jurídica. Por otro lado, desarrolla el esbozo de una teoría comunicativa del derecho que operará, nos dice, en dos niveles: el metateórico o epistemológico, esto es, el ámbito de las metodologías de la filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas; y dos, el teórico o de contenidos, esto es, la dimensión amplia tanto del análisis explicativo como el de la justificación. Quizá una cita pueda aclarar la perspectiva que abre la propuesta del doctor Castillejos. Dice: la ciudad de Descartes ya no puede seguir rigiendo la cimentación de la filosofía jurídica contemporánea, pero la radicalización postmoderna de la ciudad de Wittgenstein no representa un peligro menor. A la superación de este dilema fatal deberá dirigirse las reflexiones venideras. Es claro que en una presentación no se puede sino apenas sugerir la riqueza del contenido de un libro, pero baste con lo indicado para promover, más que la lectura, el estudio de este magnífico libro. Felicidades, doctor Castillejos. Gracias por su atención. Agradecemos las palabras del maestro Antonio Sánchez Ruiz y le damos la palabra al doctor Alejandro Nava Tobar. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero comenzar agradeciendo el espacio que nos ha brindado el
programa Grado Cero, el equipo de Grado Cero, el profesor Hoffman, por darnos esta oportunidad de presentar este libro. Ahora agradezco en segundo lugar al profesor Antonio Sánchez por la excelente presentación que acaba de llevar a cabo. Creo que nuestras presentaciones en muchos puntos tienen cuestiones en común, pero en otros puntos agradezco que Antonio haya brindado una especie de biografía intelectual del compañero Castillejos, un compañero, un colega del ámbito filosófico al que admiro mucho. A los dos les tengo bastante admiración y aprecio y agradezco tenerlos de colegas el día de hoy. Al igual que el compañero Antonio, y es algo que yo no había pensado hablar antes, quiero comenzar diciéndoles que el doctor Castillejos es egresado de la Facultad de Derecho como ustedes ahora están aquí. Él hizo una tesis sobre Kelsen y Alf Ross, la cual a mí me ayudó a comprender mucho mejor a Kelsen y a Alf Ross. Después tuve la oportunidad de leer su tesis sobre Norberto Bobbio y el realismo político, una tesis que me parece en la que el profesor Castillejos muestra un mejor conocimiento que incluso los representantes oficiales de Bobbio, lo cual ya es decir bastante, ¿no? Porque a Bobbio siempre es visto de una manera acrítica y la tesis de maestría de Castillejos hizo críticas a Bobbio que me parece ni siquiera los representantes de Bobbio han hecho. La tesis de licenciatura me ayudó a comprender mucho mejor el proyecto kelseniano. Cuando estuve en Alemania y fui asistente del profesor Stanley Paulson, el mejor conocedor de Kelsen en el mundo, me di cuenta de la riqueza de la tesis de licenciatura del compañero Castillejos. Y ahora pues la obra que ahora tengo oportunidad de comentar pues es una obra que la he seguido desde hace algún tiempo, le hemos seguido su elaboración y pues me da mucho orgullo verla ahora publicada, verla ahora a la venta afuera. Y a continuación haré algunos comentarios sobre ella. Seré breve, bueno, intentaré ser breve, aunque como se pueden dar cuenta la obra no me da mucho para ser breve, así que comenzaré. La discusión sobre la filosofía jurídica y política de Jürgen Habermas podría conformar toda una obra bibliográfica. Esto no debe causar sorpresa alguna. Habermas es uno de los filósofos más influyentes de nuestro tiempo. La vasta obra de Habermas, la cual abarca desde su tesis de habilitación de 1961, Struktur Wandel der Notwendigkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, hasta la reciente publicación del 12º escrito político en 2013, Insop der Technokratie, abarca muchos de los grandes temas de la filosofía y de las ciencias sociales. En la obra de Habermas encontramos reflexiones fundamentales para la filosofía del lenguaje, esto es, una teoría de la racionalidad comunicativa, la filosofía moral, la ética del discurso, la filosofía política, una teoría comprensiva de la esfera pública, la democracia, la sociedad civil, la teoría constitucional y las relaciones internacionales, los retos del pensamiento secular, me refiero a sus escritos recientes sobre religión y su debate con Joseph Ratzinger, y otros temas que confirman la influencia de este singular pensador en las ciencias sociales. La filosofía del derecho, un terreno que, como afirma el mismo Habermas, durante un tiempo considerable fue un ámbito de interés exclusivo para filósofos, para después emigrar a las escuelas de derecho, no podía faltar en sus reflexiones. Es por eso que en 1992 es publicada Fakticität und Geltung, Beiträge zu Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, la obra en la cual Habermas presenta en su forma más acabada sus reflexiones en torno al derecho y la conformación de un Estado democrático de derecho que, sin negar las virtudes del liberalismo político, vaya más allá del paradigma del Estado liberal. Facticidad y validez ha tenido desde su publicación una acogida extraordinaria en el ámbito de la filosofía jurídica. No obstante, el pensamiento de Habermas, al igual que el de filósofos del derecho como Hans Kelsen, Herbert Hart, Gustav Radlung y podremos hasta mencionar a Alf Ross, no siempre ha sido comprendido correctamente y, hasta me atrevo a decir, el pensamiento de Habermas con frecuencia es caricaturizado en América Latina. A pesar de ser citado en casi todas las obras contemporáneas sobre la filosofía del derecho, no he podido ver obras teórico-jurídicas que aborden la filosofía del derecho de Habermas de una manera acertada. Las razones son muchas y variadas. Por una parte, los filósofos del derecho provenientes de la academia filosófica
en ocasiones carecen de una comprensión práctica de la naturaleza institucional del derecho y sus elementos. Este déficit de los filósofos afecta a la comprensión fáctica del derecho. Por otra parte, los filósofos del derecho provenientes de la academia jurídica carecen en su mayoría de una comprensión conceptual y normativa acerca de la naturaleza de la filosofía. La filosofía del derecho es un ámbito apasionante de la filosofía, sobre todo de la filosofía práctica, pero no puede agotar la comprensión del quehacer filosófico. Es en ese contexto que la publicación de la obra La Ratio Juris en la era de la posmetafísica, Jürgen Habermas y la nueva fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho, del doctor Francisco Javier Castillejos, presentada previamente como tesis doctoral en el posgrado en Filosofía Política y Moral de la UAM Iztapalapa, bajo la dirección doctoral del profesor Dr. Gustavo Leiva y publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, en cohesión con la editorial Tirant Noblan, sección Humanidades, se presenta como una obra fundamental y sin comparación alguna en la teorización jurídica latinoamericana contemporánea. Antes de reseñar esta obra, me referiré a otras que han incursionado en la filosofía del derecho habermasiana para después destacar el esfuerzo de Castillejos, es decir, situar esta obra en un contexto de gran relevancia para la comprensión del proyecto filosófico habermasiano. Mientras que en el ámbito de la filosofía y ciencias sociales, el pensamiento filosófico y político de Habermas ha estado sujeto a diversas recepciones reconstructivas y críticas, tanto en inglés, como la obra de Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas, como en alemán, estando en este idioma las mejores obras de este tipo, como las compilaciones de Axel Honneth, Thomas McCarthy, Klaus Offe, Albert Bellman. Me refiero a la obra Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aufklärung, la de Lutz Binger y Klaus Günther. Me refiero a Die Aufwendigkeit der Vernunft und die Vernunft der Aufwendigkeit, y el espléndido Habermas Handbuch, editado por Hauke Brunkhorst, Regina Kreile y Cristina Lafont. Bueno, este era mi texto de cabecera sobre Habermas, solo que ahora la obra de Castillejos pues se vuelve mi otra obra de cabecera. La recepción de facticidad y validez ha tenido un destino similar. Mientras que en el ámbito de habla inglesa, el traductor de facticidad y validez, William Reich, intentó dar cuenta de las consecuencias de la institucionalización de la ética del discurso en el discurso jurídico. Me refiero a la obra Insight and Solidarity, el Discourse Ethics of Jürgen Habermas. Al igual que otros como Matthew Deflem, Habermas Modernity and Law, Andrew Arendt y Michel Rosenfeld, me refiero a la obra Habermas and Law and Democracy. En el ámbito alemán, esta obra ha producido destacadas contribuciones, como las del brasileño Marcelo Neves, Zwischen Themis und Leviathan, Tobias Liba, Diskursive Vernunft und formelle Gleichheit, Gary Schall, Das Staatsverständnis von Jürgen Habermas y Andreas Wagner, Macht, Recht, Macht, Aufwendigkeit, las cuales han puesto a la obra habermasiana en discusión con el pensamiento de otros e importantes filósofos políticos y del derecho contemporáneos. Esto no significa que no existan obras en castellano que provean de una comprensión de la filosofía jurídica de Habermas. De hecho, hay algunas obras que ofrecen de manera somera una visión de la incursión de Habermas en el derecho, como las de David Sobrevilla. Me refiero a estos estudios que tiene Sobrevilla sobre la filosofía del derecho alemana actual de orientación racionalista, donde retoma a Robert Alexy, a Klaus Günther, a Jürgen Habermas y a Oskar Schöffe, Antonio García, el texto sobre la filosofía del derecho Habermas y Luhmann, o Juan Carlos Velasco, la teoría discursiva del derecho. No obstante, la obra de Castillejos nos presenta un panorama que va más allá de facticidad y validez y ofrece un comprensivo análisis de la arquitectónica habermasiana, reconstruyendo así los presupuestos epistemológicos, morales y sociológicos de la teoría discursiva del derecho de Habermas, la cual busca dar cuenta de la validez del derecho en las sociedades modernas y en el marco del Estado postnacional. La obra de Castillejos está compuesta de 5 capítulos en los que logra presentar una estructura sólida del proyecto jurídico habermasiano, incorporándolo en una reflexión profunda y muy bien detallada de la filosofía del derecho clásica y contemporánea. El primer capítulo consiste en una reflexión sobre el problema filosófico del derecho y la incursión de Habermas en este ámbito. Los capítulos segundo, tercero y cuarto reconstruyen primero las bases de la acción comunicativa y luego la ética del discurso,
para comprender posteriormente el programa de fundamentación de la teoría discursiva del derecho de Habermas y su relación con el derecho internacional. Finalmente, en el capítulo 5, Castillejos lleva a cabo una crítica de la teoría discursiva del derecho de Habermas, así como una serie de interesantes cuestionamientos de corte epistemológicos y técnico-jurídicos. Voy a explicar esto con mayor detalle. El primer capítulo comienza con una reflexión que será uno de los ejes rectores del planteamiento filosófico y jurídico de Castillejos. Desde la antigüedad clásica, el problema del derecho devino una preocupación tanto teórica como práctica. Y para explicar este desenvolvimiento, Castillejos reconstruirá dos tradiciones de pensamiento jurídico. Por una parte, la tradición filosófico-política y por otra parte, la tradición romanística, las cuales, de manera diversa, han afirmado que el tema de la justicia ha constituido el problema central de la filosofía jurídica a lo largo de su historia. En este contexto, Castillejos se preguntará cuál es la especificidad de la filosofía jurídica habermasiana y por ello reconstruirá 6 momentos fundamentales de la filosofía jurídica de Habermas. Estos momentos fundamentales, que también podrían concebirse como una periodización de las reflexiones de Habermas en torno al derecho, están divididos en 6 obras que muestran cómo el pensamiento de Habermas frente a lo jurídico evolucionó. Este original apartado, menciono que es original porque casi todos los autores que abordan la incursión de Habermas en el derecho se basan en facticidad y validez y desconocen toda la periodización previa de Habermas en torno al derecho, obviamente porque no tienen un conocimiento del idioma alemán y también de la filosofía social de Habermas. Este original apartado analiza la incursión de Habermas en el derecho en 6 momentos, siendo el primero el referido al análisis del carácter del derecho burgués en conexión con el espacio público en su tesis de habilitación, Struktur Wandel der Öffentlichkeit. El segundo referido al derecho natural clásico y moderno en la obra Theorie und Praxis. El tercero referido a la inserción del derecho en una teoría de la evolución social en la obra Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. El cuarto referido a 3 aspectos en los que el derecho aparece en teoría de la acción comunicativa, los cuales consisten en el descubrimiento de Habermas de la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, en primer lugar. En segundo lugar, la polémica con el concepto de racionalización del orden jurídico de Max Weber. Y en tercer lugar, para determinar, en debate con la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, la función de las instituciones jurídicas en el marco de la integración social y desarrollar el papel de la colonización del mundo de la vida y el fenómeno de la juridificación. El quinto momento está referido a un cambio realmente paradigmático de los momentos previos. La complementación de una moral de corte postconvencional con un sistema jurídico coercitivo para compensar las debilidades de la moral. Este programa está contenido en las Standard Lectures de 1986 y la conferencia en torno a cómo es posible la legitimidad a través de la legalidad, una conferencia publicada en 1987 en la revista Kritische Justiz y desarrollada en escritos posteriores sobre la ética del discurso, en los cuales destaca la influencia de teorías éticas procedimentales como la de John Rawls y Lawrence Kohlberg, de la ética discursiva de Karl Otto Appel. Finalmente, el sexto momento se refiere a la teoría discursiva del derecho y la democracia, contenida en Facticidad y Validez, obra que sintetiza de forma final las reflexiones de Habermas en torno al problema filosófico del derecho y obra en la que estará centrada la reconstrucción crítica de Castillejos. Esta periodización le permite situar a Castillejos las reflexiones habermasianas dentro de la tradición filosófica de los filósofos que han incursionado en el derecho, como parte de un proyecto filosófico y social de mayor alcance que el de los juristas. Esto llevará a Castillejos a desarrollar el pensamiento de Habermas en los siguientes 3 capítulos, que lo llevarán a reconstruir desde la razón comunicativa hasta los problemas del derecho cosmopolita. El segundo capítulo muestra una riqueza epistemológica profunda, al comenzar con una introducción de lo que Castillejos llama las críticas totalizadoras de la razón, opuestas diametralmente al proyecto filosófico de la modernidad, proyecto al que se adhiere Habermas. El pensamiento postmetafísico y fundacionalista habermasiano intentará responder un concepto derrotista de razón, según el cual no hay un fundamento racional de la modernidad. Habermas, según Castillejos, intentará responder a estas críticas mediante un tránsito de la filosofía de la conciencia a la filosofía del giro lingüístico, hermenéutico y pragmático, algo que también se encuentra en la obra de Habermas de pensamiento postmetafísico, Metaphysisches Denken, mediante la cual la pragmática universal se desenvolverá en 3 momentos. En primer lugar, una teoría de la sociedad. En
segundo lugar, una ética del discurso y en tercer lugar, una filosofía del derecho. Mediante un cuidadoso análisis de la filosofía del lenguaje y de la ética del discurso, Castillejo reconstruye los rasgos, contenido y límites de la ética del discurso habermasiana, representadas mediante algunas objeciones de Osenhöfe, Rüdiger Buchner y Albrecht Bellman, para explicar en el siguiente capítulo el contenido de la teoría discursiva del derecho. El capítulo tercero está conformado por un análisis de la propuesta habermasiana, mediadora entre dos tipos de validez. Por un lado, la validez fáctica del derecho y, por otro lado, la validez legítima del derecho, expresado mediante dos ejes de la teoría discursiva del derecho, conformados por la sociología jurídica, que Habermas reacciona frente a Weber y Luhmann, y la teoría de la justicia, donde reacciona frente a Rawls, dos enfoques a menudo contrapuestos para comprender la validez del derecho. El primer eje estará enfocado en la crítica de Habermas a la teoría de los sistemas de Luhmann, mientras que el segundo seguirá, lo que marcó el famoso debate de Bielefeld-Frankfurt, mientras que el segundo seguirá el ejemplo de la teoría normativa de la justicia de Rawls para buscar un punto entre ambas teorías. La filosofía política y jurídica de Habermas no puede estar completa sin un sistema de derechos, y por esta razón Castillejos expone los tipos de derechos propuestos por Habermas, así como el concepto de derecho subjetivo de este. Si bien, a mi parecer, esa concepción de derecho subjetivo siempre me ha parecido débil. Este sistema de derechos apunta a darle validez a un Estado de Derecho que, siendo liberal, vaya más allá del paradigma liberal, combinando así derechos propios del Estado Social de Derecho, a cual apunta la concepción deliberativa de la democracia propuesta por Habermas. Es en este punto donde Habermas, como filósofo del derecho proveniente de la Academia Filosófica, enlaza la filosofía jurídica con la filosofía política y expone dos modelos normativos de democracia, a saber, la democracia liberal y la democracia republicana, para mediar entre ellas a través de la concepción deliberativa de la democracia, la cual, en palabras de Castillejos, saca a la luz el carácter central del derecho en el modelo comunicativo de la acción. No obstante, la teoría discursiva del derecho de Habermas también posee deficiencias, sobre todo de cara a los problemas que planteará en los próximos años el contexto de las teorías jurídicas interestatales en contextos globales, contextos en los que las discusiones sobre los derechos humanos y fundamentales deberán replantearse para responder así a los debates en torno a su concepto, estructura, naturaleza y limitaciones. El cuarto capítulo presenta un tema tanto problemático como original, y es acaso donde encontramos la propuesta principal de Castillejos, la cual ha sido elogiada por Habermas mismo. Espero que aquí nuestro compañero Castillejos nos mencione un poco sobre una carta que Habermas le escribió elogiando su propia obra. La inclusión de la teoría discursiva del derecho en un cosmopolitismo jurídico en un horizonte postnacional, respecto al cual serán planteadas tensiones respecto a la política internacional enfocada en una supuesta defensa de los derechos humanos frente a otras formas de vida no occidentales. A pesar de plantear los presupuestos normativos de la teoría social habermasiana, Castillejo reconstruye una serie de presupuestos provenientes de la corriente del realismo político en la esfera de las relaciones internacionales, la cual, como expone con acierto Castillejo, recorre desde Tucídides hasta Hegel y Morgenthau, pasando por Maquiavelo, Hobbes y Spinoza, y es presentada como la Machtpolitik, sin olvidar por ello hacer mención de las características del revolucionarismo político en un eje que recorre de San Agustín hasta Marx, pasando por Calvino y Fourier, y el racionalismo político que va de Platón hasta Kant, pasando por Vitoria, Suárez, Pufendorf y Wolff. Dicho preámbulo, proveniente de diversas y ricas reflexiones de la filosofía política, servirá para presentar de manera sistemática la especificidad del cosmopolitismo jurídico de Habermas, de cara a los retos que presenta un mundo globalizado y un conjunto de reflexiones escépticas en torno al fundacionalismo jurídico y moral propuesto por Habermas. Como bien menciona Castillejos, la lectura habermasiana de la superación del Estado Nacional es una lectura normativa, la cual refleja un compromiso con un riarde moral de la razón frente a diversas concepciones derrotistas de la razón. Por ello, Habermas parece retomar el problema de la paz entre las naciones justo donde lo deja Kant en su famoso texto sobre la paz perpetua, zum ewigen Frieden, sin incluir diversos elementos de esta concepción que ya no son factibles en la modernidad. El proyecto cosmopolita de Habermas buscará hacer frente a las críticas de Carl Schmitt
en torno a la supuesta moralización de la política y del derecho vía el modelo de Cosmópolis por un lado y las dudas en torno a la universalidad de los contenidos normativos del Estado moderno de derecho por el otro. Obviamente, el contenido normativo de los derechos humanos ha sido objeto de un profundo debate debido a que este ha sido considerado parte de una más elaborada concepción dictatorial de la racionalidad occidental, es decir, una tiranía de la racionalidad occidental. Hay por ahí algunos textos que son bastante críticos sobre los derechos humanos, siempre en búsqueda de imponerse a otras culturas de muy diversas maneras, y lo cual amenazaría con socavar la integración social en una sociedad mundial. Esos problemas Castillejo los elabora con una solidez excepcional y nos permite comprender tanto los argumentos de Habermas como de sus críticos. Este capítulo cuarto se revela así como una brillante y rica contribución de Castillejos a los problemas de la teoría discursiva de los derechos y al constitucionalismo global en el horizonte de reflexiones de la constelación posnacional. Finalmente, el capítulo quinto presenta elementos para una crítica bien fundamentada a la teoría discursiva habermasiana. Estos problemas los sintetiza Castillejos en 4 tipos: problemas metateóricos, primer apartado; segundo, problemas teóricos internos; tercero, problemas teóricos internos externos; y cuarto lugar, problemas teóricos externos. En este punto, en el que Castillejos ofrece una interesante crítica a los planteamientos de Habermas, basándose en una reconstrucción de diversos modelos epistemológicos de corte metafísico realista y epistemológico escéptico, ante los cuales la teoría jurídica habermasiana deberá responder, aunque esto tal vez ya no le corresponderá a Habermas, sino a sus seguidores. Entre otras cosas porque hace unos meses hubo un congreso en honor a Habermas que se llevó tanto en Austria como en Japón, y Robert Alexi me platicó que Habermas le comentó que ya no piensa volver a escribir nada sobre derecho, que los años que le queden de vida va a dedicarse a escribir escritos sobre religión y sobre filosofía política, es decir, la filosofía del derecho de Habermas, al menos por parte de Habermas, puede darse por concluida. Y otros exponentes de la teoría discursiva del derecho en sus diversas variantes, como la teoría discursiva no positivista desarrollada por Alexi y la moderna escuela de Kiel. Las reflexiones finales de Castillejos sintetizan no solo las críticas a Habermas, sino que insertan el esfuerzo de Habermas en el contexto de la filosofía jurídica contemporánea, el posmodernismo jurídico, la teoría social y la filosofía política, así como las tareas pendientes de esta teoría desde un punto de vista triádico, a saber, desde el punto de vista teórico-social universal, desde el punto de vista epistemológico-jurídico y desde el punto de vista teórico-jurídico, cuestiones que, indica Castillejos con gran acierto, serán centrales para los avances de la teoría social y la filosofía de los próximos decenios. Después de este recorrido por la obra de Castillejos, he comprobado un constante diálogo de él, no solo con Habermas, sino con la obra de teóricos y filósofos del derecho como Kelsen, Hart, Schmidt, Bobbio, Dworkin y Alexi, sociólogos como Weber y Luhmann, y filósofos puros como John Searle, Richard Rorty, Appel y Rawls, a quienes ha leído con gran profundidad. Es por ello que durante mi minuciosa lectura me venía a la mente una pregunta clásica referida a una distinción que hizo Rudolf Stambler en la obra Über die Methode des geschichtlichen Rechtstheorie, contenida en los Rechtsphilosophische Abhandlungen, aunque casi siempre es atribuida de manera errónea a Bobbio. No sé por qué a Bobbio siempre le atribuyen esa idea, pero bueno, es original de Rudolf Stambler, un texto de 1888. ¿Es acaso la filosofía de la obra de Castillejos la de un filósofo jurista o de un filósofo del derecho proveniente de la filosofía? Mi respuesta es que la obra de Castillejos tiene cualidades extraordinarias que la hacen única. Por una parte, un dominio excepcional del pensamiento jurídico clásico y contemporáneo. Por otra parte, un conocimiento vasto y bien informado de la filosofía política, moral y social vinculada con la obra de Habermas. Estas razones me permiten afirmar que estamos ante la obra de un jurista y filósofo. No jurista, filósofo, filósofo, jurista. La distinción de Stambler que siempre se la imputan a Bobbio. Perdón, pero ya es momento que alguien dijera eso, ¿no? Y tal vez esa sea la razón por la cual Castillejos ha hecho una obra tan especial y fecunda frente a Habermas, acaso el filósofo más importante de nuestro tiempo. Los argumentos anteriores solo me permiten recomendar, creo que está de más decirlo,
ampliamente la lectura minuciosa de la obra de Castillejos. Sobra decir que en la actualidad no existe en el ámbito jurídico una obra sobre el pensamiento de Habermas con esta calidad intelectual y rigor, y que seguramente esta también será un ejemplo a seguir para todos aquellos interesados en la filosofía de este gran pensador de la filosofía política, moral y jurídica y de las ciencias sociales en general. Estamos, sin duda, ante una obra ejemplar que ha sentado una reflexión sin precedentes y sin comparación en la teoría jurídica y social latinoamericana, y que por ello merece estudiarse y leerse con seriedad, tanto en las facultades de Derecho como en otras de las ciencias sociales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Lava Tobar y bueno, ahora le damos la palabra al autor de la obra, el doctor Francisco Javier Castillejo Rodríguez. Bueno, antes que nada, las gracias al coordinador de estos eventos. Obviamente para mí es muy importante estar al lado de pues, quizá las dos personas de quien más he aprendido en mi vida académica y profesional. Por un lado, el maestro Antonio Sánchez, y por otro, el doctor Alejandro Nava. Quizá debería agregar al doctor Gustavo Leiva. Pero realmente, como yo creo que la filosofía y en general el pensamiento social se constituye mediante un diálogo directo, yo creo que la perspectiva más correcta para avanzar en estas cuestiones es una conversación franca. Y eso desgraciadamente no se hace tanto en el ámbito institucional, sino en un ámbito, digamos, personal, donde no tenemos, digamos, este problema de lastimar los sentimientos de otros o oírnos mal públicamente, cosas así, ¿no? Bueno, obviamente yo ya no los voy a aburrir, ya el maestro Antonio y el doctor Alejandro explicaron grosso modo de qué trata el libro. Bueno, simplemente voy a hacer algunas puntualizaciones que no tienen que ver con el contenido del libro, sino con los antecedentes motivacionales que me llevaron a escribirlo. En primer lugar, la Ratio Iuris en la era de la posmetafísica, si bien es un libro sobre Habermas, no es un libro habermasiano. Es decir, me parece que cuando uno escribe un libro sobre un autor, ya es discípulo de ese autor. Pues no. Realmente cuando uno comienza a meterse en estas cuestiones de la filosofía, y no solamente se mete, sino que se cae en el abismo y ya no puede salir, es el caso que me sucedió a mí, y que en esta, comentaba Alejandro sobre la distinción de Chandler, pues yo me consideraría más de los filósofos, no por atentar contra los presentes, pero realmente, realmente cuando uno tiene interés en la filosofía, cuando uno tiene interés en la teoría social, pues desgraciadamente tiene que meterse, por lo menos en el medio mexicano, con los especialistas en estas áreas. ¿Por qué? Porque el medio mexicano, desgraciadamente, pues la mayoría de los académicos que enseñan filosofía del derecho, pues no tienen, obviamente, una capacitación formal en filosofía. Esto tiene muchas ventajas, lo que Chandler, bueno, que después lo tomó Bobbio, esta filosofía del derecho de los juristas, pues por supuesto que tiene beneficios, ¿no? Enfocarse a cuestiones específicas del derecho, partir de la misma problemática hermenéutica, argumentativa de los abogados, etc. Pero creo que en el pensamiento contemporáneo esto también conlleva problemas. Uno se da cuenta en la construcción de los modelos filosóficos actuales, y aquí me puedo referir, bueno, no voy a decir nombres por supuesto, pero me puedo referir a generalidades en la construcción de los modelos en México, sobre todo en la UNAM, que son totalmente incompatibles con una comprensión contemporánea de la filosofía. Es muy común, voy a mencionar básicamente tres modelos, y yo creo que aquí Antonio estará de acuerdo. Cuando los juristas apelan ya desde hace 30, 40 más años a esto del giro lingüístico, ¿no? A esta filosofía analítica como fundamento de la construcción teórica. ¿De acuerdo? Hablamos de filosofía analítica, etc. Pero cuando vemos el desarrollo de estos modelos en los libros, cuando vemos a los autores que citan, vislumbramos que estamos totalmente fuera de ti. Queremos defender una especie de giro lingüístico, un tipo de antimetafísica, un tipo de
cambio de paradigma y resulta que lo hacemos a partir de la afirmación de tesis pre-wittgensteinianas, pre-heideggerianas, incluso pre-pragmatistas. Bueno, sin embargo, esos no son los más graves. ¿Qué pasa si de repente nosotros, en virtud de nuestra propia tradición, queremos negarle derechos a los homosexuales? De repente queremos ir contra el aborto, contra el matrimonio entre las personas del mismo sexo, contra la protección constitucional de la familia homoparental. Bueno, pues simplemente utilizamos un tipo de argumentación fundacional premoderna de corte aristotélico-tomista. Hacemos una extrapolación de problemas contemporáneos, por ejemplo, los derechos humanos, pero los queremos explicitar a través de la aplicación de realismos metafísicos o ontológicos que son, desde mi punto de vista, incompatibles con estos problemas modernos o incluso contemporáneos. Ahora, si nos vamos a cuestiones de carácter radical, algunos filósofos del derecho contemporáneo apelan a argumentaciones reduccionistas en la construcción de sus modelos. Pienso en una constante referencia a las ciencias cognitivas, a la inteligencia artificial, para justificar la idea de un constructivismo epistemológico radical en el ámbito del derecho. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer? Sí, pero eso es totalmente contrario con la investigación contemporánea. Cuando uno lee a estos autores parece que regresamos al siglo XVII, al adoptar premisas típicas del mentalismo o filosofía de la conciencia propias de los paradigmas epistemológicos, que propiamente ya, si estamos hablando de filosofía hoy, no son válidos. En este contexto, y ya para ir concluyendo, por supuesto, el objetivo de escribir este libro y otras cosas que he escrito por ahí, están dando vueltas, es creer en la formulación del siguiente requerimiento. De la misma manera que Dworkin decía que debemos tomar los derechos en serio, yo le digo a los filósofos del derecho, hay que tomarnos la filosofía en serio. Recuerdo alguna ponencia del profesor Alfonso, donde decía que la filosofía del derecho por los abogados a veces era tomada un tema de ¿no? De relleno en los estudios jurídicos. Y la verdad es que sí, sin querer, digamos, extender esta afirmación, a veces parece, no todos afortunadamente, pero que la mayoría de los académicos que enseñan filosofía del derecho están o se parecen a Walt Disney. Es decir, no hacen filosofía, hacen caricaturas filosóficas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. El subtítulo del libro, que es Jürgen Habermas y la nueva fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho, precisamente contextualiza esta idea de que es un trabajo sobre Habermas, pero que no pretende quedarse ahí. Obviamente es una reconstrucción crítica, pero dedico todo el capítulo quinto, o sea, el último capítulo, a hacer una profunda crítica a Habermas desde puntos de vista epistemológicos, desde puntos de vista teórico-jurídicos, desde puntos de vista normativos, pero siempre, digamos, tomando en serio al autor, es decir, no haciendo, ojalá haya logrado, no haciendo caricaturas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, finalizando, ¿por qué Habermas y por qué escribir este libro? Yo lo resumiría en dos puntos. Primero, Habermas porque, al igual que muchos autores contemporáneos que pertenecen a esta tradición seria de la filosofía, es decir, el pensamiento postmetafísico, es decir, yo creo que prácticamente todos los autores relevantes estarían de acuerdo con asumir tesis post-wittgensteinianas, post-heideggerianas, neopragmatistas. Incluso la filosofía del norte y la filosofía del sur, en sus planteamientos tanto modernos como antimodernos, asumen estos presupuestos. Pues todos estos autores, y no solamente los autores de filosofía, contextualizan o, digamos, ponen en la agenda ciertos temas que nos interesan a todos. Temas como el eurocentrismo,
egocentrismo, temas como el género, como el contextualismo tercermundista, temas clásicos como la justicia, o temas más contemporáneos como la democracia, los derechos humanos, la globalización y los relativismos postmodernos. En segundo lugar, ¿por qué Habermas? Habermas es relevante no tanto porque seamos habermasianos o no, porque estemos de acuerdo con las tesis de Habermas o no, sino por dos cuestiones, digamos, puramente formales que él nos enseña en la construcción de los modelos teóricos. Por un lado, el requerimiento metateórico de construcción interdisciplinaria, algo que, por lo menos en México, no sé, en otras latitudes, es algo bastante difícil de lograr. Estoy diciendo hacer interdisciplina per se. Y esto tanto desde el ámbito de los abogados como desde el ámbito de los filósofos. Es muy difícil que un filósofo puro se integre en las discusiones exclusivamente jurídicas y viceversa. Realmente el caso de Alejandro y yo pues ha sido muy problemático, porque nos hemos encontrado con esta cerrazón discursiva, con esta cerrazón comunicativa, con esta cerrazón institucional, donde parece que todos tenemos que ser especialistas en una cosa. Tenemos que ser licenciados en una cosa, maestros en la misma cosa y doctorados en la misma cosa. ¿Por qué? Pues no sé por qué. ¿Qué tiene de malo que alguien que le interesa la filosofía del derecho estudie filosofía? No sé, pero eso habría que preguntárselo a los juristas. Esta construcción interdisciplinaria compleja, que ya digo casi imposible en el medio mexicano. Otra enseñanza también, la segunda, Habermas, es este pluralismo metodológico. Tal vez por fuertes influencias anglosajonas, la filosofía del derecho que se conoce mucho en México, pues siempre está marcada con un tipo de adjetivo, con un tipo de marca de fábrica. Pues yo soy analítico, positivista, o yo soy metafísico, tomista y odio a los homosexuales. O yo soy un constructivista y el mundo no existe. No, pues así dicen, ¿no? Que no existe. Cuando realmente, tanto en filosofía como en estas conexiones interdisciplinarias, metateoría y ciencias sociales, hay realmente una pluralidad. Imagínense analizar un tema como el de matrimonios entre personas del mismo sexo, nada más desde una perspectiva jurídica, o nada más desde una perspectiva filosófica, o nada más desde una perspectiva sociológica. Pues no, realmente estos temas son pluridimensionales. Y si no entendemos esta concepción, pues simplemente no entendemos cómo se está haciendo, digamos, o cómo se está construyendo el pensamiento contemporáneo. Bueno, concluyo con lo siguiente. Decía que este trabajo es un libro sobre Habermas, pero no es un libro habermasiano. Realmente este trabajo es una invitación al pensamiento filosófico, y subrayo filosófico riguroso. Es decir, si vamos a tomar el derecho en serio, yo propongo, vamos a tomarnos la filosofía en serio. Y la filosofía en serio no es tanto de que obtengamos un título en filosofía, o que tomemos 2, 3 cursitos con algún profesor que sepa algo de filosofía, sino discutir de manera abierta, de manera plural, con filósofos y no filósofos que planteen, digamos, con profundidad, con rigor, los problemas contemporáneos. En conclusión, la ratio iuris en la era de la posmetafísica es una invitación para pensar por nosotros mismos, aunque eso sí, pensar siempre de manera fundamental, de manera justificada, como no podría ser de